Bienvenidos a Foro Food, un encuentro organizado por Economía Digital donde se abordan los retos del sector alimentario. En esta ocasión se va a tratar la actual crisis de precios que está afectando a toda la cadena productiva, desde el campo y las granjas hasta el consumidor final. Hoy nos vamos a preguntar cuáles son las causas, quiénes son los responsables y si los gobiernos están tomando las medidas adecuadas para paliar esta crisis. Además, también nos vamos a preguntar cómo va a impactar o cómo está impactando ya en los distintos actores de la cadena de valor, si están en riesgo las explotaciones y negocios y si los consumidores van a poder seguir soportando esta subida de precios. Además, queremos vincularlo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, trabajo decente y crecimiento económico que defiende elevar la productividad, promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas y lograr el pleno empleo. De todo esto vamos a hablar hoy con Alejandro Gutiérrez, que es coordinador sectorial de cooperativas agroalimentarias en España. Bienvenido, Alejandro. Gracias. Y también nos acompaña hoy Andoni García, que es responsable de mercados agrarios de COAG. Bienvenido. Gracias. Vamos a estructurar este debate en 3 bloques al que intentaremos dedicar unos 15 minutos. Lanzaré unas primeras preguntas que a continuación darán lugar a un debate. Y sin extendernos mucho más, vamos a meternos ya de lleno en la materia y empezaremos por el bloque de más actualidad, la subida de precios, donde nos vamos a preguntar si es solo culpa de Putin. Alejandro, voy a comenzar contigo. ¿Cuáles crees que son las causas de la inflación y sus responsables? Bueno, yo a tu primera pregunta que hacías, si es solo culpa de Putin, pues bueno, parece obvio que no. El problema del aumento de los costes de producción y por tanto de los precios ya veníamos sufriéndolo antes, es casi una consecuencia de resaca de tiempo de COVID y demás. Se empieza a producir un aumento de los precios fundamentalmente de la energía, vinculado al gas, bueno, lo que podemos ver en los telediarios, y nosotros pues a nivel agrícola y ganadero empezamos a observar un aumento bastante fuerte de los costes de las materias primas para la alimentación animal. Entonces, esto no se inicia con la guerra de Ucrania, lo que pasa es que la guerra de Ucrania actúa sobre esos mismos factores, explotando definitivamente esa situación que ya era bastante crítica. Nosotros creemos que ese es un factor importante, la guerra de Ucrania. Creemos que la situación todavía estamos viendo la punta del iceberg, entendemos que todavía vamos a ver más consecuencias sobre las futuras campañas, sobre los futuros costes de producción, los costes de las materias primas. Tenemos que entender, igual que al consumidor hay que tratar de trasladárselo a los gobiernos y demás, que toda esta subida y toda esta inflación lo que acaba repercutiendo o cómo comienza con esos costes de la energía y con esos costes de la electricidad. Nosotros necesitamos electricidad, necesitamos energía para casi todos los procesos productivos de un país. Entonces eso implica directamente un efecto directamente proporcional sobre los aumentos de costes que podemos estar viendo en los alimentos o los costes de producción de nuestras propias explotaciones. Andoni, ¿desde cuándo estamos viendo subida de precios? Pues ya desde hace bastante tiempo. Y es verdad que la guerra de Ucrania está acentuando ese incremento de precios y de costes, ¿no? Claro, hay una cosa, hay que ir al problema de fondo, de dónde viene todo esto y por qué ocurre. Claro, vemos que por una parte la guerra de Ucrania, pero también los conflictos en los mercados, el tema de los aranceles, bueno, ha generado una alarma en los consumidores, ha generado una alarma que se ha aprovechado, porque hay una cuestión que está ahí y es la especulación que se da en los mercados. Y esa especulación que viene motivado por el sistema productivo que impulsa la globalización, pues realmente se está aprovechando toda una serie de circunstancias para generar un incremento de los costes de la alimentación. En los datos que vemos, pues, la FAO nos dice que desde el 2020 hay un crecimiento de un 60% de los precios de la alimentación, que es una barbaridad. Por otra parte también los costes. Desde COAG hemos analizado que tenemos un incremento en un año de más de un 40% de los costes de la alimentación, de los costes de producción.
y que son datos muy coincidentes con los del Ministerio de Agricultura. Todo eso está ahí, pero si vemos un poco más, vemos que, por ejemplo, en el mercado de futuros de París, que es un mercado de referencia, hemos pasado prácticamente en muy poco tiempo de que las operaciones financieras en el mercado de futuros eran un 23% y estamos en un 72%. Claro, alguien está especulando directamente, vamos a llamarlo así, invirtiendo en el mercado de futuros, aprovechando toda esta situación y está aprovechando y generando esa subida de precios. Por lo tanto, hay una cosa, decir que, claro, en un tema tan importante como el trigo y todo lo que esto significa, pero podemos hablar de una manera más amplia, inmediatamente un elemento que está determinando lo que está ocurriendo es la especulación financiera sobre los costes y sobre los alimentos. Esto está ahí y no podemos olvidarlo. Y tiene mucho que ver con cómo se ha ido armando la desregulación de los mercados y quién domina toda esa situación en una situación de crisis que está ahí, ¿no? ¿Y qué papel creéis que están jugando los gobiernos en general? No nos vamos a centrar solo en España, en general, porque la especulación no será solo aquí al final. Bueno, yo creo que los gobiernos de momento están tomando, por lo que conocemos más cercanamente a nivel Unión Europea, van tomando medidas que son de corte paliativo, es decir, sabemos que no va a haber una tecla mágica que lo vaya a solucionar. Dentro de lo que decía Andoni, es verdad que la crisis o la deriva inflacionista procede en gran parte del funcionamiento del mercado y los gobiernos pueden actuar moderadamente sobre eso, ¿no? Aquí nosotros ya estamos viendo que, por ejemplo, en España, en Portugal, pues estamos intentando desconectar el precio del gas del precio de la electricidad para intentar contener la subida de precios. Se han tomado medidas para favorecer o para intentar controlar un poco el precio de las materias primas, favoreciendo la importación de orígenes de lo que antes no podíamos importar. Se debe tratar, todavía no está del todo estimulado, que haya una producción mayor proteica en la Unión Europea para no tener problemas en un futuro de abastecimiento, el famoso concepto de la seguridad alimentaria, del abastecimiento, de la soberanía alimentaria de la Unión. Entonces, bueno, los gobiernos van tomando medidas, pero su responsabilidad es relativamente limitada y su capacidad de acción frente a este problema nosotros creemos que también es relativamente limitada. Hay muchas cosas que hacer, pero también nos encontramos, yo creo que seguro que va a dar para más el debate más adelante, pero nos encontramos ante un déficit estructural del funcionamiento del sistema agroalimentario, en el que el agricultor está en el punto más débil, como comentaba Andoni, pues expuesto a volatilidades, especulaciones desde sus proveedores a sus clientes. Entonces, hasta que no solucionemos el déficit estructural que pueda tener el mercado, difícilmente podremos hacer frente a situaciones que vendrán en el futuro. Andoni, ¿qué papel están teniendo los gobiernos en general? Bueno, pues por una parte hay que ver qué papel pueden tener, ¿no? Qué papel están haciendo y qué papel pueden tener, porque a lo largo de los tiempos la Unión Europea y nuestros gobiernos han ido cediendo toda la capacidad política que había para intervenir en los mercados. Se ha ido desregulando en favor de los operadores más fuertes que hay en la cadena. Entonces, hemos ido perdiendo soberanía alimentaria, capacidad política para decidir sobre los mercados, sobre diferentes instrumentos básicos para como agricultores, pero también como ciudadanos. Entonces, cuando viene una crisis así, es cuando se ve cuál es el déficit grave que tiene la Unión Europea y nuestros gobiernos, cuál es la capacidad real que tienen, porque lo han cedido su capacidad. Y es una de las cosas que desde COAG hemos pedido, y es intervenir directamente en los mercados, intervenir frente a esa especulación, y es obligatorio entrar. Si hemos visto lo que cuesta entrar en el mercado de la energía, y es un elemento básico que necesita toda la población, pero que es imprescindible que los gobiernos tengan capacidad de intervenir ahí, el tema de la alimentación, y en ese sentido han hecho parte de lo que podían hacer, pero realmente hay una cosa, y es imprescindible recuperar la soberanía alimentaria, recuperar la capacidad política, y esto la ciudadanía tiene que ser consciente de que en donde se nos ha ido colocando en esa globalización
donde se desregulan los mercados y se dan todos los instrumentos que son necesarios para actuar, instrumentos políticos, a los operadores más fuertes. Ahora, ayudas, lo que se ha aprobado, hemos reclamado ayudas directas, ayudas de choque, y algunas están sobre la mesa. En principio son importantes, pero también necesitamos medidas de fondo, abordar la especulación y afrontarla. Al hilo de lo que comenta Andoni, siendo además España un país donde el sector primario es tan importante, ¿habéis echado en falta por parte del Gobierno de España una serie de medidas más, pues, antes de tiempo, para paliar la situación antes y no tener que sanar ahora? Bueno, yo creo que sin entrar mucho en la profundidad política que tiene todo el debate, nosotros cuando participamos en los foros de la Unión Europea, en las reuniones de las cooperativas europeas, agricultores europeos y demás, hemos tenido la oportunidad de compartir con otros países de la Unión y de debatir sobre las diferentes medidas que se tomaban en otros países. Y nos sorprendía ver a compañeros de otros países que nos preguntaban, oye, ¿allí se ha tomado alguna medida en España? ¿Hay alguna ayuda directa? ¿Hay alguna subvención a los costes de producción y demás? Y en muchos sitios te sorprendía que no había absolutamente nada, ¿no? Nosotros en España, pues es verdad que las medidas, como decía antes, son quizás demasiado paliativas, no son medidas estructurales para un medio o largo plazo. Lo que pasa es que yo creo que se ha actuado de manera inminente ante el problema actual, al corto plazo, desabastecimiento, costes muy importantes, etcétera. Entonces, pues se ha actuado sobre la subvención directa al precio del gasoil o de la gasolina, la cuestión del mercado energético. Se han dado ayudas directas a ganaderos y agricultores especialmente afectados. Entonces, medidas se están tomando. Yo creo que es de agradecer que el Estado pues active mecanismos para poder amortiguar un poco el impacto. Lo que pasa es que es lo que decíamos antes. El impacto no se acaba aquí, no es algo que vaya a pasar el verano y luego va a desaparecer. Probablemente va a empeorar y necesitamos una visión estructural más profunda, quizás reformas estructurales, medidas estructurales. Decía Andoni, intervención de mercados. Yo no creo que sea intervención de mercados, pero quizás sí, por lo menos medidas de gestión de mercado a disposición de los agricultores y los ganaderos. Hay todavía mucho que hacer. Es verdad que de momento lo que se ha hecho era lo más inminente, lo más urgente, pero todavía quedan cosas importantes en materia estructural que se podrán hacer y que nos podrán salvar o ayudar a no sufrir crisis como esta en un futuro. Y una cuestión aquí, ¿hasta qué punto son efectivas las protestas que ha habido en el sector lácteo, que han llegado a salir a la calle y no descartan volver a hacerlo? Incluso en Extremadura también ha habido un cierto revuelo porque se habían quedado fuera de las ayudas el porcino ibérico. ¿Hasta qué punto esto es efectivo? ¿Ayuda un poco a presionar y a acelerar una respuesta por parte del Gobierno? Pues sí, son efectivas las manifestaciones que hemos hecho, la gran manifestación que hicimos aquí en Madrid, desde luego que son efectivas y encima de la mesa ha habido medidas y hay medidas. 400 millones de euros puestos para medidas para afrontar la crisis son una cuantía importante, pero el problema de esto es el fondo de la situación. Repito, las movilizaciones tienen consecuencias y consecuencias positivas. Hay una interlocución abierta con el Ministerio de Agricultura y es una interlocución que está dando frutos de cómo afrontar al menos desde el punto de vista de apoyos económicos, de una manera concreta. Pero necesitamos algo más y necesitamos muchas más medidas de fondo porque la crisis tiene un fondo de recuperación, gestión o intervención de mercado. Para mí podemos llamarlo de alguna manera, pero hay que ver qué pasa en los mercados. De hecho, podemos hablar de la ley de la cadena, y la ley de la cadena no deja de ser más que también un instrumento de gestión de los mercados y de intervención de los mercados. Entonces, en ese sentido, hay que ir al fondo. Hay que recuperar la capacidad política, la soberanía alimentaria. En esto es muy claro que no solamente le corresponde al Gobierno español, sino estamos en el marco de la Unión Europea. También hay una cuestión que está ahí. No podemos abstraernos de que estamos en una crisis alimentaria, pero que estamos engullidos dentro de la crisis climática. Estamos en el cambio climático. Europa ha puesto en marcha el Pacto Verde Europeo, la estrategia de la granja a la mesa, está ahí,
con un desarrollo legislativo. Todo es un paquete importante, pero nosotros vemos que se necesitan medidas para establecer un proceso de adaptación, de cambio, hacia un modelo mucho más sostenible de agricultura y ganadería. Porque lo que está pasando ahora mismo es que el modelo que se impulsa es el modelo más industrial. Nosotros lo llamamos la uberización del campo. Se está destruyendo las explotaciones pequeñas y medianas, la agricultura profesional, se está destruyendo día a día. Estamos perdiendo, por ejemplo, en el sector de la leche, unas 1000 explotaciones anuales. Cuando vemos sector a sector, lo que está habiendo una transformación del modelo agrícola en detrimento o en favor de modelos especulativos, de la concentración de la producción, de la uberización del campo, donde ahí, si no se frena eso, tenemos un grave problema, porque al fin y al cabo, hoy, ayer y mañana, quien garantiza la alimentación a la población es el agricultor profesional. Y sin embargo, porque ahora mismo lo vemos en la guerra de Ucrania, ¿quién garantiza la alimentación en Ucrania? Los pequeños agricultores. Las grandes empresas que producían, muchas de ellas, que eran extranjeras, se fueron del país. Quien alimenta a la población, la alimentaba antes y la alimenta ahora, son los pequeños agricultores. Aquí igual. Entonces, o esto se potencia y se ponen medidas de fondo muy claros en favor del agricultor profesional, de pequeños y medianos agricultores, o de lo contrario, la población tiene que saber que caminamos a que la alimentación cada vez sea más especulativa, sea un área del negocio, y esto se tiene que recuperar. La alimentación es un derecho para toda la población y los agricultores somos la clave de esa producción. Por eso también es necesario que se nos ponga muy claramente en las claves del desarrollo y en las claves de las políticas. Esto no está ocurriendo. Por eso también, más allá de las medidas de fondo y de las ayudas, necesitamos que se aborde debidamente esto, hacia dónde vamos y con quién vamos. Los agricultores es la clave principal de garantizar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria de la población. Esto se tiene que abordar. Vamos a aprovechar aquí para abrir el segundo bloque, que vamos a hablar del impacto de la subida de costes en las explotaciones. Quería saber, Alejandro, ¿cómo afecta la subida de precios en los márgenes de las empresas en los que estáis ahí? Bueno, afecta de una manera importantísima, ¿no? Lo hemos visto, ya comentábamos que lo veníamos viendo antes de la guerra, lo veíamos incluso antes del COVID, se ha visto históricamente, porque como decíamos es probablemente un problema de que es un déficit estructural del funcionamiento del sistema agroalimentario en el que el agricultor y el ganadero especialmente se encuentran en una posición muy débil dentro del conjunto de la cadena. Entonces, hay sectores, por ejemplo, podemos dividir lo que ha ocurrido en distintos sectores. Tenemos sectores que ahora mismo están registrando precios históricamente altos. Pienso en el vacuno de carne, el ovino de carne, pero no se debe a que han sido capaces de trasladar los costes más adelante en la cadena, se debe a que a nivel mundial, en ese mercado globalizado en el que nos encontramos, hay un déficit de oferta y entonces los precios están muy altos. Esos márgenes que ellos iban a poder cobrar para recuperar lo perdido durante los años de la pandemia y demás, se está esfumando para pagar el aumento de costes de producción. Nos cuentan que nunca habían visto pues, tanto circulante, ¿no? Que nunca han necesitado tanta circulación de caja para poder aprovisionarse, comprar terneros para engordar, etcétera, etcétera. Pero de momento esos sectores están en un momento complicado, bastante asustador, de que en un momento cuando el mercado ya no sea capaz de pagar los precios tan altos en los que están, pues van a tener problemas porque van a entrar en déficit muy, muy graves. Otros sectores más tipo ganaderos también intensivos, como el porcino, la avicultura, pues son sectores muy acostumbrados a jugar en un mercado global, muy desconectados de la parte de subvenciones, de la parte de ayudas, de la parte de la política agraria, y entonces están muy acostumbrados a ese juego de los márgenes, los precios y demás, pero están en una situación ya realmente muy, muy mala. Y luego tenemos sectores, como puedan ser los cítricos, que venían teniendo ya un problema de mercado anterior, porque sometidos al tema del clima, a las importaciones que se producen desde terceros países, ya tenían un problema de mercado bastante grande y un problema de precio bastante grande, y esto pues se ha empeorado de manera drástica con el estallido de la guerra y el aumento radical de los costes de producción. Entonces sí hay sectores que lo están pasando mal,
hay sectores en los que hay explotaciones cerrando y que no pueden afrontar la subida de costes, ni pueden endeudarse más algunos de los que ya estaban para poder afrontar esas subidas de costes. Y luego nos encontramos pues, con productores que sí que dentro de su espectro de haber tenido una preparación estructural muy buena, de tener una profesionalización muy buena en sus explotaciones, están consiguiendo aguantar de momento, pero a pesar de todo ello, a pesar de su posición en el mercado, de tenerlo todo muy controlado desde ese punto de vista profesional, tampoco se les asegura que este aumento de costes sean capaces de trasladarlo a lo largo de la cadena y superar el golpe. Entonces, pues bueno, estamos en un momento preocupante. El que no está teniendo problemas los va a tener. Andoni. Sí, ¿no? La situación desde luego es preocupante, ¿no? Si hay una situación ya de una crisis en el modelo de pequeñas y medianas producciones, de lo que es el agricultor profesional, y hay una crisis que es permanente, porque no, hay que recordar que estamos en un 70% de la renta respecto de la población, a nivel europeo un 50%, con lo cual las rentas y los ingresos en el sector agrario son limitados. Si ya tenemos eso, pues el incremento de los costes de producción agudiza el problema, ¿no? y expulsa directamente del sector pues, a los pequeños y medianos agricultores. En este caso, es verdad que la crisis y el incremento de costes está repercutiendo más a la ganadería y sobre todo también más a aquella ganadería más dependiente de los insumos, de las compras exteriores, ¿no? En ese sentido también es de preocupar y es el modelo ganadero que se ha ido impulsando aquí, ¿no? Y es un modelo muy dependiente. En ese sentido también se tiene que abordar esta parte de hacia qué modelo ganadero tiene que irse. Pero situación preocupante, pérdida de explotaciones. Antes recordaba la situación de la pérdida de explotaciones en el sector de la leche, pero cuando hablamos del sector agrícola, pues también estamos hablando de reducciones, con lo cual situación preocupante y situación que se tiene que abordar hacia adelante. Vamos a ver qué pasa, los datos están ahí y la preocupación desde luego está ahí, porque vamos a ver qué pasa con la producción, con esta dependencia que tenemos de la producción que se realiza en Ucrania, también en Rusia, qué capacidad vamos a tener para adaptarnos a una nueva situación que está ahí. Decía Alejandro que quien no está teniendo problemas ya lo va a tener. ¿Están en riesgo los negocios, los puestos de trabajo de agricultores y ganaderos, incluso en el sector industrial y en la distribución? Sí, bueno, no es el objetivo ser alarmistas, pero está claro, ya lo están observando los agricultores, los ganaderos, las cooperativas, las industrias de la distribución, que hay un problema, que están empezando a pasarlo relativamente mal. Lo que pasa es que, como decíamos al principio, la cadena no está distribuida de manera estructural demasiado bien. El agricultor tiene una posición más débil, el ganadero, y por tanto además también recae sobre sus hombros normalmente la presión de este tipo de crisis. Las industrias también lo sufren, la distribución también, pero es verdad que el riesgo de situaciones como estas se asume sobre todo en el eslabón productor. Igual que cuando observamos que se consiguen generar valores añadidos a lo largo de una cadena por unas producciones de calidad, por unas producciones diferenciadas, no observamos que ese valor que acaba pagando el consumidor se reparta de manera equitativa a lo largo de la cadena, ¿no? Eso es un problema estructural que conocemos, que sabemos que existe. Bueno, ahí está la ley de la cadena alimentaria que mencionaba Andoni, que tiene uno de sus principales objetivos es intentar sanear esta situación. Veremos si lo consigue. Los objetivos de la ley son muy loables, pero es complejo porque los agricultores y los ganaderos las cooperativas son empresas que trabajan en un mercado, y en un mercado que es un mercado global. Entonces están expuestos a los riesgos, también a las ventajas, a la capacidad de acceder a materias primas que vienen de la otra parte del mundo. No creemos que haya que renunciar necesariamente a ese mercado, pero sí que es verdad que hay que poner ciertos parapetos. Yo creo que hay que llamar la atención porque nosotros estamos en un punto muy difícil, los sectores agrícolas y ganaderos, pero aquí estamos viendo cómo sufren en Europa los sectores, pues sobre todo derivados de la alimentación animal, pero es que en otras partes del mundo están con esa dependencia que tenían del cereal ucraniano, están empezando a tener problemas de alimentación humana, en el norte de África, en
no sé si ha sido Sri Lanka, pues ya ha habido problemas y me parece que ha habido revueltas contra el gobierno y demás. Es decir, la situación aquí es grave, en otras partes del mundo es mucho más grave y como nos encontramos en ese mundo conectado y globalizado, también tenemos que entender que esos problemas de otra manera, a través de flujos migratorios y de impactos colaterales, también van a acabar llegando a Europa. Entonces, la situación bueno, pues es preocupante. Nosotros estamos en la punta de la pirámide del estado del bienestar, nos está llegando ya, pero tenemos que entender que hay otros sitios a los que también está afectando y que eso también va a tener efectos colaterales sobre nuestra forma de vida. Andoni, el impacto en el empleo. Sí, desde luego, pues ya lo he comentado, ¿no? Hay una reducción de las pequeñas y medianas explotaciones de la agricultura profesional, ¿no? Está ahí. Los datos de reducción se están dando y se acentúan. Claro, ¿qué vemos, ¿no? Por una parte, Alejandro comentaba, es muy claro que en el funcionamiento de la cadena nosotros somos el eslabón más débil junto con los consumidores. Los operadores, hay otros operadores más fuertes que imponen mucho más la situación. Aunque también hay datos, por ejemplo, de COAG. Llevamos publicando desde el 2008 un índice de precios en origen y destino. Y hemos estado viendo la evolución y, por ejemplo, pues desde el último, más o menos desde julio del año pasado hasta ahora, y hemos visto una cuestión interesante, y es en el diferencial de precios entre origen y destino. En julio del año pasado estábamos en un 500%. Ahora estamos en un 400%. Hemos visto una cosa que es muy importante y que denunciábamos. Ese diferencial no tenía sentido. El ajuste ahora se está dando un cierto ajuste donde hay un equilibrio mayor. Eso es muy importante también para garantizar, primero, que los precios que cobremos reflejen los costes, y ahí la ley de la cadena es fundamental, y seguramente que, tal cual dice el ministro, en cualquier otra situación esto hubiera sido peor. La ley de la cadena está ejerciendo una influencia positiva para buscar un nuevo equilibrio en el funcionamiento de la cadena. Este dato hace ver que sí había capacidad dentro del funcionamiento de la cadena para repartir de una manera mucho más clara el beneficio global de la cadena y que repercutiera más en los agricultores. Esto es importante, pero hay una cosa, la situación está ahí, la pérdida de explotación está ahí, el incremento de costes está. Necesitamos instrumentos y necesitamos instrumentos que funcionen para directamente abordar el tema de precios y costes. ¿Y qué preocupa más en el sector, el desabastecimiento o la inflación? Bueno, yo creo que el desabastecimiento fue un miedo inicial muy fuerte, muy fuerte. Yo me acuerdo de los primeros días, manteníamos reuniones con fabricantes de piensos y demás y nos comentaban las existencias que tenían y la situación era preocupante, así se trasladó al Ministerio y al Gobierno y originalmente fue un problema y un miedo grande. Es verdad que con el paso del tiempo yo creo que los operadores han sido capaces de abastecerse en otros sitios. También se han tomado medidas que favorecen que podamos abastecernos de orígenes, pues como pueda ser Sudamérica y demás, que antes no podíamos, o de ciertas zonas por las cuestiones de los límites máximos de residuos de ciertos fitosanitarios, etc. Entonces, esas medidas todas han ayudado. Yo creo que los operadores pues, se han activado muy rápidamente y han conseguido que siga habiendo abastecimiento. Ya no existe ese miedo tan atroz al abastecimiento, pero el mercado global está conectado. Nosotros estamos consiguiendo abastecernos de otros sitios y esos sitios que nos están abasteciendo nos están subiendo el precio, obviamente, y hay otros sitios que no se están pudiendo abastecer. Entonces, por el momento o ahora mismo, abastecimiento no es el problema en sí, el precio es un problema muy serio y lo que decíamos anteriormente, yo creo que estamos viendo de momento el inicio del problema. Habrá que ver para la próxima campaña las probabilidades o las posibilidades que ha tenido Ucrania de poder sembrar, de si va a poder cosechar, de si va a poder exportar y lo que hemos podido hacer durante estos pocos meses en la Unión Europea. Habremos podido sembrar más, vamos a poder cosechar más, cuánta cantidad vamos a poder
tener más que otros años para poder solucionar esa crisis del abastecimiento. Y con todo eso veremos el impacto que tendremos en la campaña futura, pero seguramente pues sea equiparable al actual y lo vamos a ir viendo con el paso de los meses. ¿Estás de acuerdo, Andoni? Bueno, sí. Sin embargo, hay que decir una cuestión ahí, desabastecimiento. Claro, en el inicio de todo esto era increíble, porque realmente los gobiernos no sabían con qué reservas contábamos. Y se aprovechó un teórico desabastecimiento, que no había datos, para alarmar y por lo tanto generar un problema y una alarma muy clara. Porque no había datos, porque el control de los datos estaban en las empresas. Y antes hemos hablado de especulación directa, con lo cual hay un problema y ese problema sigue existiendo. Especulación y uso de las producciones en clave de sacar más rendimientos y sacar más beneficio por aquellos que dominan el mercado, con lo cual el problema está ahí. Y vamos a ver cómo transcurre los siguientes meses. La situación es preocupante, porque vamos a ver qué ocurra en Ucrania y todo el movimiento de producciones. No hay que descartar que realmente se tenga que ver medidas de ajuste. Vamos a ver qué ocurre. Y sobre todo, antes Alejandro también comentaba, claro, estamos en un incremento de los precios, estamos hablando de un incremento de los precios también de la alimentación, está la inflación. Para nosotros, bueno, en la misma medida que los precios en el mercado tengan que cubrir los costes y la ley de la cadena se cumpla, nosotros en principio abordamos, pero también hay una cosa, hay que ver qué pasa con la población en ese sentido. Nuestra vocación directa es producir alimentos para la población. Se tiene que abordar este hecho. Los gobiernos tienen que garantizar el acceso a los alimentos a toda la población. No podemos también dejar de mirar qué pasa en el norte de África, también es una responsabilidad compartida en este sentido, pero realmente pues entre desabastecimiento e inflación, los dos son elementos muy importantes que se tienen que abordar de una manera común y seguramente con medidas de ajuste para hacer posible seguir produciendo alimentos para nuestra población. Esto también es muy claro. Entre esa globalización en la que estamos engullidos, también hay que ver que hay que garantizar los alimentos para la población. Ahora mismo la Unión Europea está en esta misma situación generando una presión muy seria a algunos países donde están tomando medidas para garantizar la alimentación para su población. Ojo, nosotros como agricultores, como ganaderos, nuestro objetivo es que la ciudadanía, las personas tengan esa garantía. Es muy claro y está nuestro compromiso en producir. Por eso rechazamos directamente que se especule y por eso pedimos que haya medidas ahí. Ha comentado Andoni que están sacando beneficios quienes dominan el mercado. Últimamente se ha hecho popular un término, reduflación, que es una práctica que consiste en poner menos cantidad de producto en un envase, pero no se altera el precio, ¿no? La táctica ha sido empleada por muchas empresas de reconocido prestigio en España, que todos conocemos y que además han confirmado. Si las empresas están sacando su propio beneficio de la situación de esta manera, ¿qué pueden hacer los agricultores y ganaderos para no salir perdiendo? Bueno, es complicado. Yo no creo que directamente es que estén sacando un beneficio directo de ese mecanismo un poco tramposillo de la reduflación. Yo lo que creo es que están tratando de que el consumidor no se impacte tanto cuando está en el lineal y ve los precios y dice, bueno, pues es el mismo precio de antes. Él sabe perfectamente que el producto que está comprando contiene menos cantidad, se conoce, pero sí es verdad que igual estéticamente cuando vas a comprar pues te duele menos. Yo creo que lo quería comentar, que lo abordaba Andoni ahora,
nosotros nos debemos en una parte muy importante de nuestro trabajo al cliente final, que es el consumidor. Es una responsabilidad del sector agrícola y ganadero alimentar a la población con calidad, con seguridad, a precios asequibles. Y estamos en un punto en el que el consumidor empieza a tomar decisiones de consumo en base a lo que está pasando con los precios, ¿no? Igual que hemos visto durante el invierno que hay comunidades de calefacción central que han quitado horas de calefacción porque no podían pagar el gas. Pues nosotros estamos viendo que hay consumidores, sobre todo pues de estratos más débiles de la población, que están tomando decisiones de compra, que están cambiando la proteína animal por otro tipo de productos y demás, porque pues, en la cuenta de resultados de una familia a final de mes no está llegando, los sueldos no están siendo capaces de afrontar este problema. Yo no sé, comentabas cómo, igual que existen esas técnicas de reduflación que pueden hacer los agricultores o los ganaderos. Yo creo que ese no es el objetivo, ¿no? Intentar trampear o intentar que estéticamente no parezca que se está produciendo una subida de costes. Yo creo que los agricultores y ganaderos, su gran reto es conseguir trasladar esa subida de costes que están teniendo a lo largo hacia adelante en la cadena, todo con un límite, porque el consumidor no lo va a poder asumir todo de manera ilimitada. Y para ello pues seguimos defendiendo lo que decíamos antes, para que el consumidor tenga una posición fuerte en la cadena, o para que el agricultor o el ganadero tenga una posición fuerte en la cadena, lo más importante es que esté dimensionado, que esté estructurado y que tenga una posición fuerte en el mercado en el que trabaja. Nosotros creemos que dentro de ese marco pues, las cooperativas son una herramienta básica, indispensable en el mundo agrícola y ganadero, que les permiten pues, bueno, comercializar con seguridad, tener presencia en el mercado, asegurar una serie de ingresos, una eficiencia productiva, una calidad, etc. Entonces, creemos que la solución va por ahí, más que intentar hacernos trampas al solitario. Yo creo que va por ahí y va por la estructura más que por otras cuestiones. Andoni. Sí, la verdad es que trampas en solitario no sirven. Y hay un problema. Hay que ser muy claros y la relación de compromiso con el consumidor debe de estar en todo el conjunto de la cadena. El primero, pues nosotros como agricultores, nuestro compromiso directo en producir alimentos sanos y sostenibles en las claves que la propia ciudadanía está pidiendo y decidiendo, ¿no? Y comprometidos en ello, ¿no? Claro, lo deseable es que todo el conjunto de la cadena actúe con responsabilidad. Esas prácticas que no son claras, estas prácticas que pueden realizarse, no van incluidas en una información directa al consumidor. Sí, vale, puede ser más, te han reducido el precio y por lo tanto parece, sí, no, debe de ir acompañado y se reduce el precio porque hemos reducido la cantidad. La falta de transparencia es un problema grave y ha sido a lo largo del tiempo. Por eso la aplicación de la ley de la cadena es muy, muy importante, porque un elemento que tiene la aplicación de la ley de la cadena también es la transparencia al consumidor. O sea, nosotros generalmente hablamos de la ley de la cadena desde el punto de vista de los agricultores y buscamos que la ley se cumpla porque dice que los precios tienen que cubrir los costes de producción, muy claro. Pero la ley de la cadena tiene también otros muchos instrumentos, por ejemplo, la elaboración de estudios de cadena de valor que va a poner también a los ojos del consumidor cuáles son los costes que tenemos desde la producción hasta el consumidor. Toda esa realización de estudios de cadena de valor, que es imprescindible que el gobierno los ponga en marcha y se está retrasando de una manera brutal, incomprensible, es una herramienta muy importante de información al consumidor, porque le va a decir cuál es el coste del alimento. Y también va a poder saber si en ese coste que va a tener desde el productor, la industria y la distribución, se está cumpliendo la ley y está habiendo un precio justo en cada eslabón. Bueno, pues eso es un ejercicio de transparencia muy importante al consumidor que debe de suceder y que la ley de la cadena tiene. Pero tenemos que entender que el gobierno también desde otros ministerios, el Ministerio mismo de Consumo, que representa también el tema de los consumidores, pues deberá de garantizar que haya prácticas que no supongan un abuso al consumidor y que realmente haya transparencia en todo el conjunto del funcionamiento de la cadena.
Nosotros, nuestro compromiso está ahí también para darle claridad al funcionamiento, por eso toda nuestra reivindicación, que ha tenido efectos positivos en cuanto a la ley de la cadena, y que teníamos en nuestra cabeza, sí, nuestro propio cometido, pero también el cometido del consumidor. Y desde COAD llevamos denunciando, como antes dije, desde el 2008, el índice de precios, origen y destino por el abuso que se da en ambos, en el eslabón de la producción y en el eslabón del consumidor. Y para cerrar este segundo bloque, como habéis insistido en que estamos en el inicio del problema, ¿hasta cuándo va a poder seguir soportando el consumidor esta escalada de precios? Bueno, pues ya estamos, es lo que yo trataba de mencionar antes, ya tenemos, ya está hoy el problema, el consumidor está tratando de aguantar, igual que yo creo que el conjunto de la población. Es verdad, oíamos los grandes discursos, ¿no?, de la Unión Europea, del Parlamento, y decía que nosotros pagamos con nuestro dinero lo que los ucranianos pagan con sus vidas, ¿no? Europa está involucrada en una guerra, tenemos que ser conscientes, y eso tiene un impacto. Para ciertas partes del mundo el impacto es muy serio y incomparable con nada más, y para nosotros es un impacto económico. En la medida de lo posible el consumidor tratará de adaptarse, pues probablemente habrá cambios, ¿no?, y no podrá irse de vacaciones donde tenía planeado irse y demás, pero eso es un consumidor clase media, relativamente acomodado, que tratará de cambiar un poco sus modalidades de compra, de consumo, se tendrá que quitar de algunos pequeños lujos y demás. Nosotros lo que nos preocupa es el grueso del consumidor, que necesita una alimentación sana, segura, que pueda afrontar económicamente, y ese consumidor ya está en riesgo. Además, ese consumidor pues también está afectado por la subida de los costes energéticos y otros muchos costes que están subiendo, ¿no?, la alimentación, y está ya en serios problemas, ¿no? No sé hasta cuándo se puede aguantar. Esos consumidores que están en una situación más desfavorecida tienen muy poco margen y muy poca cintura para poder aguantar, y por tanto en ese tema es muy preocupante. Se van tomando medidas, pero bueno, los problemas están ahí, se está tratando de que se acompañe con ciertos subidas de pues, la que hubo del salario mínimo. Ahora se habla de las revisiones de los salarios y demás, pero con el riesgo que comunican, ¿no?, de que se pueda producir una espiral inflacionista, de suben los salarios y demás. La situación es muy compleja, muy multifactorial. Tenemos que entender que como consumidores, como sociedad, tenemos que soportar con nuestra cartera parte de los problemas que está habiendo en la otra punta de Europa, pero claro, eso tiene un recorrido, y yo creo que ya estamos en un punto bastante malo y no sabemos hasta cuándo se podrá aguantar. Dependerá también mucho de lo que decíamos antes, ¿no?, de la efectividad de las medidas que se han ido tomando, las medidas paliativas, si se toman medidas estructurales a medio y largo plazo, y entonces podremos ver pues, que todo más o menos pueda volver a su cauce, a pesar de que la situación Rusia, Ucrania y demás pues no tiene pinta de ir a solucionarse en semanas. Entonces, bueno, habrá que ver, todavía es pronto, pero habrá que ver el impacto de las medidas y de las soluciones que se están tratando de poner. Sí. No, el gobierno tiene que garantizar el acceso a una alimentación sana para toda la población, y este es un derecho básico que se tiene que garantizar. Por una parte, desde un funcionamiento claro en la cadena, donde no haya un abuso, donde haya transparencia, y en ese sentido un funcionamiento que vaya desde la producción hasta el consumo, garantizando los precios. Bien, esto puede generar incremento de precios, es verdad, pero el gobierno tiene que garantizar claramente ese acceso a la alimentación. Pero en el debate de los precios hay un debate también de fondo, y más allá de esta crisis y más allá de los problemas ahora generados por la situación de Ucrania, pero también con este funcionamiento de los mercados, hay que ver una cuestión. Europa está en el plano del cambio sobre el Pacto Verde, la estrategia de la granja a la mesa, abordando el tema del cambio climático, y en esto mismo, durante muchos años, Europa y los precios de la alimentación ha estado externalizando los costes. El precio de la alimentación en Europa no reflejaba realmente el coste global que tiene la producción, porque externalizaba parte de los costes. Por ejemplo,
el tema climático. Con el Pacto Verde Europeo y con todo el objetivo de cumplir los acuerdos de París y los acuerdos que hay, y además afrontar el cambio climático que se necesita afrontar y que no puede esperar, claro, esto para los agricultores va a traer una serie de cambios, de adaptaciones, de transiciones, donde hay un incremento de costes, venido ya directamente de cumplir los objetivos del Pacto Verde o la estrategia de la granja a la mesa. Esto va a traer de por sí para toda la población incremento de costes, más allá de los elementos de crisis que ahora mismo tenemos. De hecho, el vicepresidente de la Comisión Europea, Timmermans, lo dejaba claro. Los precios de la alimentación en Europa tienen que reflejar los costes reales. Y en ese sentido no se pueden hacer trampas en solitario, como decíamos antes. El precio de la alimentación en Europa sometida a aquellas normativas que buscan confrontar y afrontar el cambio climático trae en sí mismo un incremento de los precios, un incremento de los costes para los agricultores que tiene que tener un reflejo en los precios al consumidor. Pero al mismo tiempo eso también requiere que el conjunto de la Unión Europea y nuestros gobiernos asuman también que la población tenga una capacidad de compra de esos alimentos. O sea, y otro elemento también que hay que tener en cuenta, las importaciones. No se puede jugar como se ha ido jugando durante mucho tiempo a importaciones de choque para bajar los precios artificialmente en Europa, destruyendo el modelo agrícola más sostenible. No. Si Europa queremos afrontar debidamente esto, y estamos convencidos desde COA que los objetivos que se plantean en el Pacto Verde o en la estrategia de la granja a la mesa son necesarios, necesitamos instrumentos para que se cumplan, pero al mismo tiempo no es posible seguir jugando a importaciones de choque, importaciones de producciones que no cumplen las normativas internas. Todo esto tiene que cambiar, pero sí la población en general sí tiene que ser consciente de que todo el cambio que está planteándose ahora mismo sobre el cambio climático, energías, alimentación, todo eso trae una serie de cambios en los que se incluye el tema de precios. Y para eso todo esto se tiene que abordar debidamente para hacer una transición justa e inclusiva. Justa también para los agricultores, pero también justa e inclusiva para todo el conjunto de la ciudadanía. Pues ahora ya vamos a entrar en el tercer y último bloque. Va a ser el más breve y obviamente a modo de conclusión vamos a tratar las soluciones a la crisis de precios. Alejandro, ¿qué crees que deben hacer las administraciones para que el sector agroalimentario pueda soportar los altos costes de combustible, pero también la escasez de algunas materias primas que a lo mejor vienen de Ucrania y Rusia? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues yo creo que las hemos ido tratando ya en el debate, pero yo creo que podemos estructurarlas más o menos como en tres bloques, ¿no? Por un lado están lo que han sido las medidas paliativas, que ya las hemos visto, la subvención al precio del gasoil, de la gasolina, las ayudas directas a agricultores y ganaderos afectados. Eso por un lado, esas ya las tenemos, tiene un impacto moderado porque eso no cambia el problema, pero sí te ayuda a superarlo, son pues eso, de corte paliativo. Luego hay medidas un poco casi ya más filosóficas, ¿no? Pues por un lado hablaba Andoni de la estrategia de la granja a la mesa, el Pacto Verde Europeo, y tiene toda la razón, ¿no? Nos encontramos en un momento en el que cada vez hay más condicionalidad, más requisitos productivos, y todo implica unos costes de producción, porque estamos produciendo de acuerdo a un modelo medioambiental que queremos alcanzar. Todos estamos de acuerdo en que por lo menos nosotros, el sistema agroalimentario, o será sostenible o no será, pero sostenible económico, social y medioambientalmente. Lo medioambiental es una parte, no habrá una producción sostenible desde el punto de vista medioambiental si no hay rentabilidad en las explotaciones para poder afrontar eso. Entonces, dentro de ese marco y de toda la ambición de la Unión Europea con el Pacto Verde, la estrategia de la granja a la mesa, creemos que hace falta cierta cintura, porque no tendría mucho sentido en un momento actual, en un marco de desabastecimiento, pues estar aplicando requisitos para la producción que implican una reducción de la producción que tenemos en Europa, cuando precisamente lo que queremos es lo contrario, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, el debate tiene que estar muy ligado
a la innovación, a la ciencia. Hay soluciones científicas para tratar de superar muchas de estas cosas. Ahora vuelven al debate cosas que parecían ya antaño olvidadas o enterradas, como el debate sobre los organismos genéticamente modificados y la posibilidad que pueden jugar en un marco como este y que pueden ayudar a superar crisis de este tipo. Habrá que verlo y habrá que ver hacia dónde va ese debate. Y luego en el tercer bloque tenemos lo que mencionábamos antes de las medidas estructurales, que para nosotros es lo más importante, pero es verdad que son medidas que aunque se tomen hoy, serán medidas con actuación a medio o largo plazo. Para nosotros es básico favorecer y fortalecer la posición del agricultor y del ganadero en la cadena. Creemos que las herramientas existen y están a disposición, como son la integración a través de las cooperativas agroalimentarias, tienen un papel más importante en la cadena, son protagonistas, están en el mercado, son los dueños de esas empresas, pueden conseguir precios mejores, se abastecen a precios mejores, en fin, afrontan los objetivos medioambientales y los retos de producción del futuro desde un punto de vista colectivo y por tanto más eficiente. Creemos que ahí hay gran parte de la solución. Y bueno, eso puede ser un triple paquete de medidas, pero lo que tiene que quedar claro, yo creo, es que no hay una medida que vaya a tomar el gobierno ni la Unión Europea que le dé a un botón y esto vaya a desaparecer. El problema es multifactorial, se ha visto agravado por un problema concreto, venía de largo muchos de los problemas y la solución será multifactorial. Entonces, pues bueno, vamos a ver si las vamos trabajando, pero sobre todo yo creo que esa parte estructural a medio o largo plazo para evitar que estemos de nuevo enfrentándonos a este tipo de problemas en una crisis futura, pues es clave. Andoni, ¿hay una tecla mágica o hay muchas soluciones que aplicar? No hay una tecla mágica, es muy claro, hay muchos instrumentos que hay que poner en marcha. Nosotros como COAG no estamos para nada de acuerdo que la biotecnología sea una de las claves, al revés, la biotecnología en manos de grandes empresas biotecnológicas, poner en manos de esas empresas las semillas y la alimentación, esto no es precisamente lo que hay que hacer. El tema de la ciencia y la tecnología está ahí y hay que tenerla en cuenta, pero también para ayudar a un modelo agrícola más sostenible, no para impulsar modelos agrícolas más industriales y del agronegocio, porque esos no van a garantizar la alimentación de las personas. Y por lo tanto hay una cosa, y hay que afrontar un elemento de fondo muy claro y es el modelo agrícola basado en la sostenibilidad, que esto lo garantiza los pequeños y medianos agricultores profesionales, de una manera muy clara. Y esto se tiene que abordar. El modelo que se impulsa es un modelo a gran escala, la uberización del campo y un modelo especulativo que no tiene un objetivo alimentar a la población, sino el negocio. Esto debe de cambiar. Y esto es muy claro. Por otra parte, la Unión Europea debe recuperar los instrumentos para actuar sobre los mercados. Se llama soberanía alimentaria, capacidad de decidir sobre la agricultura y la alimentación, capacidad política, que se ha perdido en favor y se ha depositado en las grandes empresas, en los grandes operadores multinacionales. Esto no es posible si queremos abordar un problema claro, que es el derecho de la alimentación para las personas, pero también la propia situación de la agricultura como parte de la alimentación. Recuperar la soberanía alimentaria desde la capacidad política para decidir e intervenir en los mercados. Por lo tanto, también afrontar la especulación que se da en los mismos. La ley de la cadena, desarrollo de la ley de la cadena. Es una ley muy importante. Estamos impulsando desde COAG que otros países también la desarrollen. La ley española es un referente muy importante también en otros países. El hecho de que una ley diga que los precios a los agricultores y en toda la cadena tienen que cubrir los costes de producción es un hecho muy importante. Esta ley necesita un desarrollo, por una parte, en las comunidades autónomas, con sus propias competencias. Por otra, el desarrollo y la publicación de estudios de cadena de valor. Una mayor actuación por parte de la Agencia de Información y Control Alimentario. Bueno, pues todo un apartado sobre la aplicación de la ley y, por supuesto, un cambio de cultura en todos los operadores. Tiene que haber un cambio de cultura y no vale ganar a base de que yo machaque al eslabón más débil. No. Esto es una cuestión de todos y todas, de todos los operadores, pero también agricultores y consumidores.
Otra parte tiene que ver, por supuesto, medidas de choque como las que ha habido, pero además sin descartar que las tenga que haber, porque vamos a ver cómo evoluciona la situación, eso sin ninguna duda. Y por otra parte, por supuesto, y estamos en un elemento común con las cooperativas, es que hay que fortalecer todo el tejido cooperativo a través de la mayor cooperación. Esta es una clave muy importante para el sector, que es un reto propio que tenemos que también abordar, porque es una de las claves importantes para dar una mejor respuesta tanto al propio sector como también al propio consumidor a través de nuestras propias estructuras que son las cooperativas. Y voy a hacer una última pregunta, pido una respuesta breve, pues, a modo de conclusión. ¿Creéis que hay algún país en el que nos podamos fijar que sirva a modo de ejemplo, ya sea por el lado sostenible, por el lado de innovación, tecnología, alguien que nos lleve un poquito la delantera y que podamos echarle el ojo? Yo la verdad que no lo... Yo creo que si hubiera un ejemplo fantástico y perfecto, los gobiernos de otros países pues estarían intentando replicarlo, ¿no? No creo que haya un modelo único que esté funcionando. Creo que el modelo como conjunto que somos en la Unión es un modelo muy bueno y es el modelo que tenemos que perseguir. Y dentro de ese modelo, pues bueno, hay cierta subsidiariedad, ¿no? Hay ciertas opciones de que los países pues tengan sus iniciativas propias y demás. Ahí es donde nosotros tenemos que jugar para defender las cosas más específicas de nuestros sectores y de nuestra realidad, pero siempre dentro del modelo de la Unión. Yo creo que no va mucho más allá, no creo que haya ejemplos tampoco demasiado envidiables fuera de la Unión. Creo que tenemos que estar dentro del marco de la Unión. Algunos países pues cuentan con algunas ventajas estructurales, históricas, etcétera. Nosotros también tenemos nuestros propios atributos y dentro de ese modelo pues intentar alcanzar lo mejor posible, y si es de manera conjunta pues mejor que mejor. Bueno, la Unión Europea y el modelo al que va no es precisamente el correcto. Por lo tanto, tiene que haber un cambio de modelo. Hablamos del modelo agrícola europeo, pero ese modelo agrícola camina hacia la uberización del campo. Eso no ayuda ni a los agricultores, eso es, va en contra de los agricultores, no sustituye, y va en contra del consumidor, con lo cual, ojo ahí, no es precisamente, si no se aborda eso, es un problema. Si es verdad que el Pacto Verde, las estrategias, son oportunidades que hay que tenerlas en cuenta si tienen instrumentos para una transición que fortalezca los pequeños y medianos agricultores y un modelo de sostenibilidad mayor. Y eso es claro. A veces, mirando un tanto al plano europeo, sí hemos visto algunas políticas diferentes. Sin ponerlo como ejemplo, pero por ejemplo, Francia, independientemente de quién ha gobernado, ha mantenido una estructura mucho más equilibrada en los productores. Ha mantenido una estructura del sector mucho más equilibrada. Hizo una apuesta mucho más por un modelo así que lo que ha hecho España. Aquí la diversidad de modelos es mucho mayor, y hay una cosa, esa diversidad de modelos entran entre sí en choques, en un choque muy claro. Si se va a un modelo de gran escala, de intensificación y de modelos absolutamente industriales, van en detrimento de modelos pequeños y medianos. Eso es muy claro, por lo tanto eso se tiene que abordar. Francia puede ser un referente para ahí, pero por ejemplo España con la ley de la cadena es un referente importante también que hay que ponerlo en valor. O sea que no es fácil poner un país como referencia en todo caso, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Alejandro y Andoni, por acompañarnos hoy, por participar y ayudarnos a entender el complejo momento que atraviesa el sector. También muchísimas gracias a los lectores de Economía Digital. Podréis seguir este foro en economiadigital.es y pronto nos veremos en una nueva edición de Foro Food.